Hola, soy Sergio Ortiz, soy diseñador gráfico especializado en la creación de marcas, en packaging y en diseño editorial, sobre todo en la parte de publicaciones interactivas. También soy profesor en el máster de diseño editorial y publicaciones digitales y en los últimos años me he dedicado a la creación de juegos de mesa. En esta conferencia lo que quiero hacer es hablaros sobre una tipología de proyecto que a mí me ha funcionado muy bien a lo largo de mi carrera, que son los proyectos autoprofesionales. Es un concepto que he creado un poco de la unión del autoproyecto, un proyecto personal, con un proyecto profesional. Me gustaría explicar un poco qué significa en profundidad este concepto para que se pueda entender un poco mejor. Al final, lo que se basa es tener un proyecto que decidimos crear nosotros por nuestra cuenta, porque nos apetece experimentar una nueva vía dentro del diseño. Por ejemplo, somos especialistas en diseño editorial y nos apetece probar algo de animación. Entonces decidimos investigar y ahí aprendemos nuevas técnicas, nuevas maneras de trabajar. O, por ejemplo, cuando estamos en una época de poco trabajo y tenemos tiempo para nosotros, para dedicarle a esos proyectos que muchas veces no podemos por falta de tiempo. Entonces, cuando trabajamos este tipo de proyectos, siempre me gusta tener el foco en que este proyecto que hacemos un poco porque sí, se pueda convertir en un proyecto profesional a corto, medio o largo plazo. No es una cosa que sea obligatoria, pero siempre está bien que lo tengamos en cuenta, porque esos esfuerzos, esa experiencia que estamos ganando con este proyecto personal, pues siempre está bien poder sacarle un rendimiento económico si conseguimos que se convierta en algo real, algo que se pueda vender. Lo que quería enseñaros son dos proyectos que me han servido o que han funcionado muy bien con este tipo de concepto que estaba explicando. Son dos proyectos bastante dispares. Por un lado es un proyecto interactivo, un proyecto digital, sobre todo dado a que las clases que imparto tratan sobre eso, ¿no? Publicaciones interactivas. Y luego, por otro lado, es una cosa nueva para mí también, que estoy descubriendo en estos últimos años, que es un juego de mesa, donde vemos que son cosas pues, muy dispares, pero que todos nacen de la misma idea de este proyecto autoprofesional. El primer proyecto del que os quiero hablar es la revista Token, pero antes de enseñaros qué es y por qué se creó, sí que me gustaría retomar el inicio de todo esto y cómo comenzó. Todo empezó hace unos años, cuando estaba en la universidad y terminé los estudios y antes de terminar tenía que crear un proyecto final y en ese momento era un proyecto libre y que por supuesto pues, podía ser ficticio. Pero en mi caso, ya con la idea de hacer estos proyectos autoprofesionales, ya me puse la meta de que este proyecto fuese real, que fuese un proyecto vendible, que le pudiese sacar algún tipo de beneficio. Entonces, en aquel entonces, creé una revista de diseño que se llamaba Muster, una revista donde todo el contenido era exclusivo para esa publicación, era contenido real, porque no quería quedarme con un proyecto escolar más y ya está. Entonces, este proyecto lo terminé, me reuní con un montón de ilustradores, fotógrafos, diseñadores para generar una revista muy interesante para el sector. Presenté el proyecto, funcionó súper bien y una vez terminado la universidad pues decidí probar suerte y empezar a moverlo por redes. Lo bueno fue que se empezó a viralizar, tuvo mucho éxito, tuvo mucha repercusión y ahí empezaron a llamarme pues, o personas que querían colaborar en futuros números de la publicación, que por aquel entonces no era la idea, simplemente quería darlo a conocer, y también pequeñas agencias y estudios para trabajar con ellos. Así fue que en una de las entrevistas que fui, pues le enseñé el proyecto y les fascinó y empecé a trabajar con ellos. Estuve muy poquito tiempo porque realmente yo lo que quería era experimentar más con este nuevo formato porque creía que tenía mucho potencial y pues seguí indagando, seguí dándolo a conocer, moviéndome por muchos sitios, haciendo entrevistas, haciendo conferencias, hablando de ese proyecto. Hasta que al final pues, otro estudio de diseño también se interesó, quiso pues, formar parte del proyecto y entré a trabajar en su estudio. Trabajaba con ellos en algunos proyectos también míos, porque ya me estaba dando a conocer como diseñador. Y pues a raíz de eso, el éxito de la publicación también fue cuando SDesign me llamó para dar clases y convertirme en profesor de publicaciones interactivas. Por lo tanto, un proyecto que
empezaba siendo como algo personal, que podía haber sido un proyecto totalmente ficticio, pero que yo ya lo enfoqué a intentar que fuese algo profesional, pues me abrió muchas puertas. Primero las puertas del reconocimiento, obtuvo bastantes premios, a mí la gente me empezó a conocer también, y luego pues el reconocimiento, bueno, el encontrar trabajo, ¿no? Y bueno, pues a raíz de eso, al cabo de mucho tiempo, pues empecé a trabajar del sector. Ahora, hace unos meses, he juntado otra de mis nuevas pasiones, que son los juegos de mesa, que es el otro proyecto que veremos después, y he decidido crear también de manera pues, autodidacta, no, bueno, por gusto, un proyecto de una publicación interactiva basada en juegos de mesa. Entonces he creado el proyecto Token, que es una revista ficticia hasta ahora, pero que en unos meses también saldrá a la luz y por lo tanto volverá a ser un proyecto que empieza siendo algo por gusto, porque me apetece experimentar otra vez, me apetece volver a crear un proyecto de cero, volver a diseñar una publicación, pensar en el nombre, pensar en los estilos que va a tener, las tipografías que vamos a necesitar y que luego se pueda convertir en un proyecto real. Entonces el proyecto que he creado es la publicación Token, que ahora os enseñaré. Y sobre todo, bueno, es una publicación interactiva y aprovecho también para explicar qué es una publicación interactiva, sobre todo para diferenciarlo de una publicación digital. Es cierto que es una publicación digital, pero sí hay que añadirle la palabra interactiva. Una publicación digital pues, puede ser un PDF que tenemos en nuestro dispositivo móvil, en una tablet, en la web, en un teléfono móvil y que simplemente pues, vamos a estar deslizando el dedo y poco más. Una publicación digital interactiva es una publicación donde le vamos a añadir contenido enriquecido. Vamos a hacer que la experiencia de la lectura de esa revista o de ese catálogo o de ese cuento ilustrado vaya un paso más allá. Vamos a poder añadirle música, efectos de sonido, vamos a poder animar textos, imágenes, ilustraciones, van a haber pase de imágenes tipo galería, deslizamiento de textos, van a haber botones que al pulsarles nos van a activar contenido oculto o que van a ampliar la información de esa página. Botones que nos van a llevar a páginas externas, en fin, un montón de cosas que hacen que cuando estás leyendo esta publicación pues te sumerja un poquito más y la experiencia sea distinta, sea mucho más divertida. Entonces, una vez que más o menos tenemos claro cuál es la diferencia y qué es una publicación interactiva, pues os quiero enseñar el ejemplo de Token, que es esta revista ficticia basada en juegos de mesa. Bueno, como veis, es una publicación donde vamos a ver muchas cosas animadas. En este caso, además, lo divertido de enfrentarte a un proyecto nuevo es lo que os decía, de empezar a pensar en un nuevo nombre, ver qué tipografías vamos a utilizar, qué estilos visuales vamos a tener y empezar a colaborar con algunas personas. En este caso, esta ilustración que vemos aquí, que vamos a ver cómo se mueve, la diseñé con un ilustrador amigo que se llama Enrique Guillamón, donde bueno, pues, él coge y a partir de un dado, que es algo como muy característico de los juegos de mesa, pues el despiece de este dado se convierte en una T de token. Y la palabra token es una palabra muy utilizada dentro del sector de los juegos de mesa, que son las típicas fichas que vamos a utilizar, que a veces sirven para intercambiar recursos. Bueno, es como toda aquella persona que haya jugado a juegos de mesa es una palabra que la va a reconocer. Además, una publicación interactiva, al ser algo muy táctil, pues la palabra token también tiene ese toque, ¿no? de que estamos hablando de que se va a poder tocar. Bien, pues bueno, como vemos, ya la portada ya de por sí nos está reflejando qué nos vamos a poder encontrar, ¿no? Ese movimiento, esa animación. Y bueno, si vamos deslizando, pues vamos viendo diferentes interacciones. Y siempre vamos a intentar retar un poco a la persona a que interactúe y toque algún botón. En este caso, pues tenemos aquí el push your luck, ¿no? Tienta la suerte, pero abajo tenemos una frase que nos dice pulsa la pantalla. Pues si pulsamos la pantalla vamos a obtener contenido, lo que os decía, contenido oculto que a priori no vemos. Aquí tenemos una guía de uso que también está como un poco tematizada, ¿no? A reglamento, que es algo muy básico en un juego de mesa, tener unas reglas. Pues lo hemos tematizado un poco para que ya se sumerja el lector y entienda cómo navegar dentro de una publicación interactiva. Si es la primera vez, pues quizá te puede generar un poco de confusión y por lo tanto este tipo de páginas siempre viene muy bien. Entonces, bueno, pues aquí vemos diferentes efectos, por ejemplo aquí tenemos un pase de deslizamiento de texto, perdón. Luego tenemos un sumario donde vamos a poder
pues como cualquier índice, ver todo el contenido de esta publicación y si pulsamos sobre alguno de estos titulares nos van a llevar a esa página en concreto. Por ejemplo, yo le voy a dar a la 01 y entramos en la página que queríamos llegar. Luego tenemos pues, todo tipo de recursos, todo tipo de efectos. Aquí vemos un deslizamiento de imágenes. Aquí igual, estoy colaborando con un chico que tiene una cuenta en Instagram que se llama FreeTheMeeple, que hace unas fotos de los juegos pues realmente súper bonitas y que bueno, pues creo que le da un plus a la publicación. Más cosas que podemos ver dentro de una publicación interactiva, pues bueno, veis aquí unas pequeñas animaciones donde estas gemas se van moviendo. Aquí también tenemos a un personaje que se mueve. Y lo bueno de crear una publicación interactiva, sobre todo cuando es un proyecto personal o autoproyecto, es que no tenemos límites. Al final no tenemos un cliente que nos está diciendo mira, esto no me gusta así, esto tiene que estar para allá y no tengo tiempo para mejorar, y por lo tanto aquí podemos explayar, podemos experimentar, podemos probar todo lo que queramos. Este proyecto que continuamos aquí viendo, a mí me sirvió un poco para, bueno, me di cuenta que a los alumnos de Design a los que les estaba impartiendo las clases, la manera de enseñarles las herramientas creía que era la mejor opción viéndolo en algo físico real, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo real de un proyecto que dentro de unos meses va a ser, posiblemente se va a poder descargar, vamos a poder conseguir, y que por lo tanto creo que a ellos también les ayuda más ver cómo las herramientas que yo les estoy enseñando, si les estoy enseñando a hacer, por ejemplo, como estamos viendo aquí, un efecto flip, que se llama, que es como este volteo, si se lo explico sin ver un ejemplo físico real, creo que es más difícil, y entonces, en el momento en el que estaba creando esta revista para mí, pensando en que esta revista se pueda comercializar más adelante, se me encendió la bombilla y pensé, vale, pues esto también me puede servir para los alumnos que puedan entender mejor qué es lo que tienen que hacer en la asignatura, porque su asignatura además va un poco enfocada a esto, a crear una publicación interactiva. Y siempre que ellos puedan ver algo real, pues creo que es muchísimo más fácil. Y bueno, pues como decía, es un proyecto que se está trabajando, todavía hay cosas con textos ficticios, pero que en el futuro pues podrá estar en cualquier tienda online de descarga de revistas interactivas. Por lo tanto, vuelvo un poco a lo que comentaba al inicio de los proyectos autoprofesionales. Proyectos que empiezan como una idea un poco porque sí, porque me apetece volver a recuperar la sensación de crear algo de cero, porque me apetece juntar una nueva pasión, en este caso los juegos de mesa, y que luego pues se acaba convirtiendo en un proyecto real. Pues ahora el siguiente proyecto que os quiero mostrar es un juego de mesa, que es algo totalmente diferente a lo que acabamos de ver. Es un proyecto muchísimo más analógico, más palpable, es mucho más cálido porque siempre vamos a tener a gente alrededor de una mesa, algo totalmente diferente en comparación con una publicación interactiva que suele ser algo que se consume de manera más independiente, uno mismo. Pero antes de hablar del proyecto en cuestión, sí que me gustaría pues, retomarme también al inicio de cómo o por qué he decidido crear un juego de mesa y por qué al final acaba convirtiéndose en un proyecto real. Esto empezó hace unos años. Bueno, yo de pequeño realmente siempre había sido usuario, me gustaba mucho jugar a los juegos de mesa, era algo que en casa pues, funcionaba muy bien. Luego llegó la típica época de videojuegos y entonces el juego de mesa pues, pasó a un segundo plano o un tercer plano, cayó en el olvido. Pero hace unos años pues, los redescubrí otra vez, fui a un evento y vi que había un montón de juegos de mesa nuevos, con un montón de temáticas nuevas y bueno, pues me picó el gusanillo de volver a jugar. Entonces supongo que dada esa naturaleza creativa que tenemos pues, algunos diseñadores o todos, me apetecía investigar y crear un juego. Empecé pues lo típico con unas cartas de papel, cosas hechas a boli y jugando sobre todo pues yo solo y jugando en casa. Jugando en casa para divertirme con la familia, con los amigos y esa era la meta. El hecho de bueno, pues inventar algo, jugar con tus amigos y bueno, pues pasar un buen rato. Pero a medida que iba creando ese juego y viendo que funcionaba bien y que gustaba mucho y que la gente se lo pasaba muy bien, fui investigando un poco más. Entonces me di cuenta que habían muchos eventos de juegos de mesa donde la gente iba pues, a jugar a los juegos que ya existían, pero que también había un rincón donde habían otros autores que generaban juegos para intentar pues, publicarlos.
Entonces ahí fue cuando pensé, bien, pues este proyecto que he hecho porque sí, lo voy a intentar reconvertirlo en un proyecto profesional y voy a ver cómo lo puedo hacer. Entonces descubrí que habían dos opciones. Una era hacerte un autoproyecto tú mismo, hacerte una campaña de micromecenazgo, por ejemplo, donde la gente te apoya económicamente para intentar publicar un juego, o buscar una editorial que se interesase en tu proyecto y firmar un contrato de cesión de derechos para que se encargasen de la distribución y venta del juego. Entonces yo me decanté por esta segunda opción porque era bastante más cómodo, era menos arriesgado y empecé a mover este juego que había hecho para mí, para jugar con mis amigos. El juego funcionaba muy bien, las editoriales se empezaron a interesar hasta que llegó el momento en el que decidí, bueno, una de ellas se interesó, me mandó un contrato de cesión de derechos y firmé un contrato con ellos para que se encargasen de la distribución. Este primer juego era un juego de cartas que se llama Desplumados y bueno, pues el éxito fue muy bueno, funcionó muy bien. Y ahí pues empecé a ver que algo que era como un hobby, que yo me divertía muchísimo creando, pensando en las mecánicas, en qué función va a tener esta carta, qué función va a tener la otra, cómo puedo hacer para fastidiar a un rival, qué puedo hacer para ganar. Pues esto que tanto me estaba gustando, veía que le podía sacar un pequeño rendimiento. Entonces, al picarme de nuevo ese gusanillo, pues decidí crear un segundo juego. En este caso era un juego que ya también incluía cartas, pero ya tenía otro tipo de complementos, que tenía pues más fichas y demás. Este juego se llama La Morada Maldita y es un juego que también lo firmé con otra editorial y es un juego que está funcionando súper bien y por lo tanto se le está obteniendo un rendimiento bastante guay porque está funcionando muy bien. Entonces, ese proyecto también, que empieza siendo algo pues porque me apetece crear, investigar y ser creativo, se le puede obtener un reconocimiento, por ejemplo, un reconocimiento a nivel de premios, porque los juegos han obtenido algunos premios, reconocimiento también como autor de juegos de mesa y luego, por supuesto, pues la parte económica que se pueda obtener. Y luego, por último, pues que ya estaba como on fire con todo el tema de la creación de juegos, decidí crear mi tercer juego, que es Paradise, que es un juego donde ya vamos a un punto donde ya es un juego bastante más complejo, donde entran muchísimos más elementos en juego, y nunca mejor dicho. Una de las cosas que sí que yo pactaba con todas las editoriales es que la parte de diseño me encargase yo. Todas las editoriales tienen a sus diseñadores, tienen a diseñadores externos o que trabajan in-house, pero en este caso yo, al ser diseñador y llevar tiempo trabajando en el sector, siempre les he propuesto poder hacerme cargo del proyecto. Y os enseño este ejemplo porque creo que es un proyecto muy interesante donde vemos que engloba muchas de las disciplinas dentro del diseño, porque por un lado pues tiene la dirección de arte, donde nos vamos a encargar de decidir pues el nombre del juego, qué estilo de ilustración va a tener, buscar al ilustrador, la ilustradora que se vaya a encargar de diseñar o de ilustrar todos los elementos del juego. Tenemos una parte de diseño editorial, cuando tenemos que pues, redactar o diseñar, maquetar todas las reglas, ver cómo lo vamos a disponer para que todas las personas que vayan a leer el reglamento la primera vez que va a jugar pues entiendan de una manera fácil, sencilla, con ejemplos, con cosas que van a ocurrir dentro del juego y que ayuden a que la partida pues, sea súper divertida. Luego, pues también entra una parte de packaging, donde en este caso, no es siempre así, pero en este caso, ideé una estructura, una máquina, que además es automontable, que se monta en 2-3 pasos, donde vamos a poder jugar, donde va a transcurrir prácticamente toda la chicha del juego. Pensando en esta estructura que se pueda montar, desmontar, que pueda caber en la caja, que no haya pues que no se pueda romper, pensar también en las fichas que tenemos aquí, en estas fichas dándole forma, pensar en los tickets. Al final, una de las cosas que aúna mi pasión del diseño con los juegos de mesa las puedo aplicar dentro de un mismo producto y puedo pues, generar un juego que empezó siendo también por diversión, porque me apetecía en este caso hacer un juego de dados, ya había hecho un juego de cartas, otro juego con unas fichas y ahora me apetecía hacer un juego de dados. Luego, pues lo mismo, tuve la suerte de que se volvió a interesar una editorial y ahora mismo está en venta el juego. Entonces, pues algo que empieza siendo como un hobby me ayuda a poder crear algo
visualmente muy bonito, que me supone un reto porque tengo que pensar en muchas cosas, sobre todo en la estructura, que tiene muchos detalles para que se sostenga todos los dados, que se puedan sacar, se puedan coger sin que se caigan, y que, bueno, pues que es un reto al final generar un juego de este estilo. Y lo positivo, y por eso siempre me gusta decir que trabajar en juegos de mesa o en proyectos autoprofesionales, mejor dicho, pues está muy bien porque te ayuda pues a retarte mucho y a intentar exprimirte, ir un poquito más allá, intentar hacer algo que si no lo has hecho por tu propio interés es más difícil que un cliente te lo pida. Y para terminar, pues lo que quería era un poco abogar, ¿no?, a lo que también dice el título de la conferencia, de decir que sí a esos proyectos autoprofesionales, porque a mí la experiencia de estos años me está diciendo que empezar con un proyecto pues por querer hacer algo porque sí, pues me está dando como muchas alegrías y abre muchísimas puertas. Sobre todo aquellas personas en las que a lo mejor acaban de terminar de estudiar y no encuentran esos clientes que les gustaría, o porque, bueno, para poder tener o para poder vivir del diseño o de la ilustración o del sector en el que esté trabajando, pues siempre está bien autorretarse a uno mismo, intentar crear esas cosas, experimentar, poder crear un producto que quizás si fuera con un encargo profesional nunca podríamos llegar a hacerlo por las limitaciones que a veces nos supone el hecho de que sea un proyecto para otra persona. Y entonces pues obligarnos a trabajar, a hacer estas cosas, pensando siempre en el objetivo, aunque sea muy de lejos, pero pensando en que ese proyecto se pueda convertir en algo profesional, creo que es una manera de trabajar, por lo menos en mi experiencia, muy válida. Como decía, pues gracias a estos proyectos autoprofesionales a mí me ha servido para encontrar trabajo, para dar clases, para crear juegos de mesa, tener un nombre, un poquito, un huequecito dentro de cada sector, tanto en el del diseño como en el de los juegos de mesa. Y por lo tanto, en lugar de pues, quedarte parado, ¿no?, cuando no tienes clientes y no saber qué hacer, pues creo que retarse a uno mismo, intentar probar cosas nuevas, siempre va a ser muy bien. La realidad es que, pues como decía, gracias a estos autoproyectos han habido pues, agencias de comunicación que se han puesto en contacto conmigo para que yo también les dé asesoramiento lúdico, porque tienen clientes que quieren crear juegos de mesa o que tienen su propia editorial y que no saben cuál es el problema o por dónde va el sector, y entonces a mí me están llamando para que les asesore. Claro, cuando yo estoy creando un juego, realmente no tengo en mente que esto que estoy creando me va a largo plazo dar otro tipo de trabajo. Yo creo un juego porque me apetece. Pues lo mismo con las publicaciones interactivas o con cualquier otro proyecto. Siempre es crear algo en lo que nos apasione, que nos divierta, que nos lo pasemos muy bien, y teniendo el ojo pues, puesto a medio, corto o largo plazo en que ese proyecto pues, nos pueda abrir nuevas puertas. Por lo tanto, pues, creo que es una manera de trabajar que funciona muy bien y que yo siempre voy a recomendar.